Banco Central de Reserva y socio director de Macrocónsul. Buenas noches, Elmer, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, un gusto estar en el programa. Bueno, a ver, según el INEI, la economía creció 9.7% en septiembre, sin embargo, su menor ritmo desde marzo. ¿Cómo interpretamos esta noticia? En verdad, comparado con el año pasado es engañoso, porque el año pasado fue muy irregular, ¿no? Si comparamos con meses en los cuales había cuarentena, por ejemplo, claramente hay un rebote muy fuerte, pero cada mes el año pasado era mejor que el anterior, por lo tanto las tasas que vemos ahora son efectivamente cada vez menores. Seguramente en noviembre y diciembre vamos a crecer, pero con tasas menores, porque el año pasado ya veníamos mejorando. Por eso se compara, para hacer más limpio el análisis, con el año 2019, ¿no? Previo a la pandemia. Y en esa métrica Perú está saliendo rápidamente del problema, ¿no? Está saliendo rápidamente del problema. Elabore, por favor, sobre la materia, porque claro, ahora estamos tan inmersos en el tema político y las controversias y demás. ¿Cómo la economía está reaccionando frente a esa situación? ¿Cuánto la afecta o cuánto no la afecta? ¿Qué explica, en todo caso, estos buenos resultados? Sí, todavía ha habido un poco de que la gente no podía ir a la calle a consumir parte de sus ingresos porque había la pandemia y el temor, ¿no es cierto? En la medida que se han ido abriendo restaurantes, aforos y actividades, hemos estado viendo también una recuperación fuerte del consumo, por un lado. Y por otro lado, de manera también muy sorpresiva, la construcción viene muy fuerte, a gran velocidad. En parte, pues la gente se está reacomodando a la nueva normalidad, han mejorado, digamos, sus casas, han ampliado sus habitaciones, techos, pisos, y ha habido un boom importante también de autoconstrucción, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, el efecto rebote, y tercero y no menos importante, la política macroeconómica. La política macroeconómica existe, y hemos tenido una política monetaria y seguimos teniendo muy expansiva, y también una política fiscal expansiva. Entonces, Perú, gracias al rebote, gracias a la apertura de nuevas actividades que estaban prohibidas y a la fuerte y potente política macroeconómica, Perú está saliendo rápidamente del problema recesivo. Estoy viendo un poco las cifras hasta el día de hoy. Viendo hacia adelante todavía hay algunas nubes, ¿no? Resúmanos, por favor, porque siempre es importante, y claro, efectivamente, la propia ratificación del señor Velarde y la composición del Banco Central de Reserva pocas veces ha recibido tanta atención, evidentemente, como en los últimos meses. Resúmanos precisamente cuáles han sido las fortalezas de esas políticas macroeconómicas en pandemia y particularmente durante los últimos meses. Sí, Perú es un país que en los últimos 25 años ha tenido mucha responsabilidad fiscal, de manera tal que teníamos y tenemos todavía una deuda pública muy baja con relación al PBI, mucho menor que países como Chile, Colombia, México, para no hablar de países como Brasil o Bolivia, que digamos tienen deudas muy altas, ¿no? O Argentina. Entonces Perú ha sido muy serio en lo fiscal y eso ha permitido usar gran parte de los ahorros públicos para responder con la pandemia, y ahora lo vemos con el MEF emitiendo bonos, ¿no es cierto?, en dólares, en euros, con mucha demanda. O sea, Perú todavía sigue siendo un país muy respetado en el mercado mundial de capitales por su responsabilidad fiscal. Y eso hay que mantenerlo, porque también se puede perder, ¿no? Como es el caso de Argentina o Bolivia mismo, que está camino hoy día a un ajuste fiscal colosal, ¿no? Bolivia, que es un caso que le gusta a algunos integrantes de Perú Libre. ¿Cómo observa, en todo caso, en este juego, el papel del MEF? El MEF está haciendo, claro, ha presentado una reforma tributaria, está, entiendo yo, en sus atribuciones, el Congreso discutirá qué le da y qué no le da en términos de facultades, pero ¿cómo observa la responsabilidad del MEF, por ejemplo, en el manejo presupuestal? A ver, el MEF ha pedido tres cosas, en verdad, en el tema de las facultades. Un tema más vinculado a temas financieros, de manejo de la SBS, que me parece muy bien, porque son temas altamente técnicos, son propuestos por la SBS, y el Congreso, en ánimo constructivo y no obstruccionista, debería darle facultades, en particular para la parte financiera. Igual para la parte más vinculada, digamos, al gasto público, a una nueva ley de contrataciones, el tema de las APPs, de hora por impuestos. El MEF también conoce perfectamente dónde le aprieta el zapato y es propio también que en ese extremo le dé facultades. Pero en el tema tributario no, porque en primer lugar todos los congresos del mundo deberían ser responsables ante la sociedad que los ha elegido por el tema de los impuestos. No es tan fácil cobrar impuestos a una persona, ¿no? Es algo que tiene que ser consensuado por la sociedad, pero luego de un esfuerzo en luchar contra la evasión.
En economía tributaria hay un concepto muy sencillo que es equidad. O sea, si yo gano lo mismo que tú, deberíamos pagar lo mismo en impuestos. Y si yo gano más que el otro, debería pagar yo más que el otro. Eso en Perú no se cumple, porque hay la mitad de evasión de impuestos a la renta. ¿Qué quiere decir? Que hay empresas en el Perú que tienen doble facturación o son informales y por lo tanto tienen utilidades y no pagan, y los formales sí pagan, ganando lo mismo. Eso es una mayor injusticia. Igual en el mundo laboral, digamos, ¿no? Un informal podría tener también altos ingresos igual que un formal, incluso más, en algunos casos, y no paga nada de impuestos a la renta personal. Entonces, esa evasión es sublevante, y es la principal desigualdad en el Perú. No es la desigualdad del que ya paga mucho o el que paga poco, es la desigualdad entre el que paga y el que no paga nada. Entonces, cuando el MEF haga bien su trabajo, es decir, baja la evasión, que es sideral, la evasión de IGB y de renta es mucho más alta que Colombia, Chile o México. Entonces, cuando el MEF haga su trabajo, que venga al Congreso a pedir facultades, ¿no? Me parece muy injusto seguir apretando a los que ya están pagando. Ahora, hay algo de todo lo que tiene que ver con combate a la evasión y ajustar, digamos, las herramientas de la SUNAT en el proyecto de reforma tributaria, ¿no? En eso usted sí estaría de acuerdo, entonces. Sí, pero básicamente es, sin cambiar las tasas, luchar contra la evasión, que como te digo es grosera. En IGB, por ejemplo, se calcula 50% de evasión de IGB, ¿no? Entonces quiere decir que hay gente que está produciendo, que vende y vende en negro y no está pagando lo que le corresponde. Igual ocurre en renta de categoría 3, ¿no? Que hay una evasión tremenda. En lugar de por lo fácil, que es subir el impuesto a los alquileres o a la renta capital o a los trabajadores mismos de altos ingresos, ¿no? Ahora, con la minería también hay un gran signo de interrogación, ojo, hay también controversias incluso sobre cuál es el punto de partida sobre el cual se está calculando la carga tributaria para la minería. Y ahí me imagino también que el gobierno está esperando recaudar un muy buen bolsón, que los mineros no ven esto con mucho agrado, por obvias razones. Sí, mira, hay poco espacio para innovar. Ya Perú tiene una legislación de avanzada mundial en el tema de minero, que fue hecho en el 2011. Que es una tributación creciente de acuerdo a los resultados operativos, digamos. Entonces, ya existe en el Perú ese diseño y ahora está justamente a prueba, porque nunca se probó antes, porque los precios cayeron entre el 2011 y el 2019. En cambio, ahora, justamente ese esquema, que a mi juicio es uno de los mejores diseñados del mundo, ahora está en funciones. Y ha hecho posible que el Perú, por ejemplo, hoy día esté bajando el déficit fiscal casi a la mitad. El año pasado fue casi 9% del producto, este año va a ser debajo del 4%. Y el próximo año, cuando vaya la regularización de impuestos a la renta minera, seguramente el déficit fiscal va a estar debajo de 3%. O sea, ya está funcionando. No veo ahí mucho espacio para innovar, en verdad. Sí, para terminar, ese es un tema técnico, pero es importantísimo. Conversaba hace algún tiempo, algunos días, con Miguel Castilla, que presentó precisamente su opinión ante la comisión del Congreso y presentaba estos cuadros donde tú veías efectivamente este impuesto especial, digamos, los precios suben y te graban más. Pero ¿qué tanta es la diferencia en términos porcentuales? Porque lo que yo entiendo, sin ser especialista, que están afirmando desde el MEF, es que tendrías un espacio para grabar un poco más, y eso tiene que ver con utilidad operativa, etcétera. No nos vamos a detener en esos temas un poquito complejos. Pero sí, es lo que dice el gobierno, que habría espacio para crecer un poco más si es que estás ganando más. Para usted no sería así, nos haría menos competitivos. Hay un espacio, pero muy, muy pequeño, en verdad, y es muy peligroso que lo hagamos mal y Perú deje de ser competitivo contra otros países mineros que tienen menos carga tributaria y perdamos esta ola importante, ¿no? Bien, ahora, Elmer, en medio de toda esta conflictividad política, a mí lo que me ha parecido interesante en estos últimos días es, de alguna manera, el rescate y el destaque de las instituciones. El BCR es una de ellas, podrán decir unos unas cosas, otros otras, y lo traigo a colación a propósito de lo que señaló el señor Torres, el ministro Torres, ¿no? Que dijo que Velarde se podía ir con respecto al tema de las tasas de interés. Ya sabemos cuál es la opinión de especialistas, que, en fin, va a perjudicar sobre todo al sector microfinanciero más que a la gran banca, que ya tiene las tasas bajas, etcétera, ¿no? Pero más allá de ese debate, claro, el señor Torres, que después, en fin, se echa un poco para atrás, que se le pasó la mano, en realidad, más allá de lo que diga el ministro de Justicia, el señor Velarde ha sido ratificado y tiene un mandato y una autonomía, me parece, por 5 años más, ¿no? Entonces, como que los debates sobran un poquito, ¿no?
El Banco Central, la Defensoría, el Tribunal Constitucional son los famosos organismos autónomos constitucionales, ¿no? Y el ministro de Justicia debería saber eso. El puesto del presidente del Banco Central es mucho más estable que el puesto del ministro de Justicia. Y yo creo que va a durar más que el mismo ministro, ¿no? Claro, como están los récords. Le deseamos al ministro Torres una larga permanencia en el ministerio, pero efectivamente, como están los tiempos de recambios, no es para tomar en serio lo que usted señala. A ver, lo otro, Elmer, ya que usted va a hacer, usted, claro, me imagino que será relevado cuando el Congreso elija, ¿no?, a los reemplazos que le toca. Pero ya hemos visto, por el lado del Ejecutivo, claro, mantienen a Velarde y nombran a otros directores con un perfil especialista, sin duda, en la materia, pero con un perfil distinto. Vamos a ver qué hace el Congreso. Esperemos pues que nombre a profesionales también con la experiencia del caso. ¿Cómo ve el espacio de cambio en determinados acentos que pueda haber en el BCR? Hay poco espacio, en verdad, porque la meta del Banco Central es la estabilidad monetaria, administrar las reservas y el sistema de pagos, y el staff del Banco Central es un staff de lujo internacional, sin ningún problema, en capacidad técnica, analítica y de trabajo. El directorio, efectivamente, finalmente es el que deciden como colectivo, pero el banco está muy encaminado, es todo un portaaviones, ¿no? Y ahora lo estamos mostrando con el manejo de la política monetaria, enfrentando este episodio transitorio de precios al alza, ¿no? Así es. No, se lo preguntaba porque, claro, otros economistas, ¿no?, como el señor Burneo, pues han insistido en esta necesidad de un banco central más activista. No hay mucho espacio para un banco central más activista, sobre todo pues en controlar más el precio del dólar, ¿no? A eso se refería él. Bueno, siempre es un tema muy debatible, ¿no? Pero hay consensos también amplios en la profesión y el grueso de macroeconomistas no está en esa línea, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar, Elmer, en los próximos meses? Hay, por supuesto, más allá de la macro, ¿no?, de la buena salud de la macro, anoche conversábamos con Rodolfo Arellano sobre el debilitamiento de la clase media, que sin embargo muestra resiliencia, ¿no?, en los últimos meses, pero claramente, así como la pandemia nos ha dejado más pobreza, nos deja menos clase media, hay todavía preocupación con el tema del empleo, más aún con el tema del empleo formal. ¿Qué es lo que deberíamos esperar en los próximos meses para que esa reactivación sea lo más rápida posible? Sí, mira, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento, pero no es suficiente. Con estos precios de las materias primas y un mundo rebotando, Perú tendría que estar creciendo 5 o 6% sin ningún problema durante todo el quinquenio. No estamos viendo eso, estamos viendo más bien un crecimiento hacia adelante, cercano a 3%, que es un desperdicio, porque podríamos ir, como digo, al doble. Y con 3% la sensación de falta de oxígeno para el empleo se va a notar, porque cada año entran 350.000 jóvenes a buscar empleo y con un crecimiento de 2-3% no es posible darle empleo a todos los entrantes. Por lo tanto, la informalidad va a seguir en índices enormes y lamentablemente los salarios van a ser todavía planos, porque solamente pueden crecer los salarios y el empleo si la economía peruana se acelera, ¿no es cierto? Y no como uno podría estar esperando hacia adelante. No estamos en recesión ni vamos a entrar, estamos viendo un crecimiento lento que tendría que ser diferente, ¿no? Es interesante el debate porque, claro, ahora mismo en la pandemia se ha discutido y se sigue discutiendo mucho sobre las deficiencias, ¿no?, de la red de seguridad social peruana, el tema, por supuesto, de la informalidad. Usted lo ha tocado al momento de hablar, ¿no?, de pagar impuestos y todo lo que esto digamos, trae como consecuencia. Ahorita se está creando empleo, pero se está creando empleo básicamente informal. Y hay, por un lado, ahora que el Consejo Nacional del Trabajo se ha reinstalado, ¿no?, hay, por supuesto, siempre este viejo debate que el empresariado te dice, oye, somos el país con sobrecostos laborales, ¿no?, más grandes de América Latina, y por supuesto tienes una posición más de izquierda que dice, oiga, ya el régimen laboral existente le permite al empresariado precarizar el empleo y de alguna manera sostener esta situación al infinito. Pero el hecho es que algo hay que hacer con el tema del empleo. ¿Por dónde podríamos ir? ¿Por dónde debería enfocarse el debate para llegar a algún tipo de consenso manejable, viable? Hay espacio, si dejamos de lado las ideologías, ¿no? Y vemos los datos puros y duros fríamente, hay un espacio ahí para
afinar las normas tributarias y laborales en ese pequeño espacio de salarios bajos para hacer que la gente entre en la formalidad suavemente, ¿no? Me refiero al aporte de salud, al aporte de pensiones y al pago de impuestos a la renta de las empresas. Si eso lo suavizamos, podemos ampliar la avenida para la formalización. No digo bajarla de 80 a 40, pero sí de 80 a 60 en un gobierno es posible. De ahí en adelante es más complejo, porque estamos hablando ya de unidades más pequeñas, más precarias, ¿no? Y cuando hablamos de evasión, no nos referimos a los trabajadores de bajos ingresos, que hoy día están exonerados. Si tú ganas 2.000 soles o 2.500, no pagas impuesto a la renta. Pero hay trabajadores que ganan 4.000, 5.000 y no pagan. A eso me refiero. Igual a las compañías, a la pequeña empresa, MIPE, microempresa, que gana poco dinero, agrega poco valor, paga también, cuando paga impuestos va a ser muy poquito, ¿no? Esa no es la amenaza. El problema está en empresas medianas que tienen doble tributación. Ahí es el cogollo de la evasión y la ciudad no es capaz de enfrentarla, ¿no? Eso es un poco lo que subleva a los economistas, que vemos esa injusticia, ¿no? Que vemos que al frente hay otra persona que gana lo mismo que tú y no paga impuestos. Eso hay que luchar contra ello, más que buscar igualar dentro de lo que ya pagan, ¿no? La redistribución en el Perú y en todo el mundo no se da por la manera como cobras impuestos, sino por la manera como gastas. El gasto tiene que ser progresivo, ¿no? Y eso no se está haciendo. El grueso, digamos, de la progresividad, de cómo los estados redistribuyen oportunidades, es a través del gasto público, no tanto de la manera como recaudan, ¿no? Elmer, el del Perú ahora, bueno, no sé si podemos llamar estrictamente al gobierno actual ya como un gobierno de izquierda, pero digamos que hay una intención por parte de la primera ministra, lo ha dicho varias veces, ¿no? Si habláramos, y no es por supuesto el único de la región, y es de esperar que luego de una pandemia estas fichas un poquito se reacomoden. ¿Cuál es el espacio que tendría un gobierno de izquierda responsable en el Perú? ¿Cuáles deberían ser las líneas matrices sobre las cuales podría operar sin afectar el crecimiento de la economía y aplicar también al mismo tiempo ciertas políticas progresistas, digamos, pertinentes para un momento como este? De acuerdo, hay políticas, digamos, que no tienen una bandera de izquierda o de derecha. Por ejemplo, aumentar el gasto per cápita en educación, en salud, mejorar oportunidades, mejorar infraestructura. Debería ser política de todos los colores, como peruanos, ¿no es cierto? Y lograr un mayor crecimiento económico que venga atado a mejores empleos, a mejores salarios y, por lo tanto, más espacio fiscal para la protección social y pensiones. Ese es el camino que debería unirnos a todos, en verdad. En lugar de posturas, digamos, más narrativas, más ideológicas, que no llevan a nada. Con mucha legitimidad este gobierno puede llamarse de izquierda, pero queremos que sus políticas sean pro pobre. Y mientras no crezcamos, las políticas van a ser antipobre más bien, ¿no? Igual, la derecha hoy día es muy crítica, pero tampoco propone ideas de muy largo alcance, ¿no? Está más bien en la crítica más que en la postura. Si dejamos un poco esas capillas ideológicas y hablamos seriamente de lo que se puede y no se puede hacer, estaríamos en un mejor país. Exactamente, hay un tema un poco reaccionario también por el otro lado. Ahora, hay una gran preocupación en lo que es obras por impuestos, se han caído, APPs se han caído, por supuesto la pandemia puede no haber ayudado, pero estos elementos dinamizadores de la economía están bien abajo. ¿Cómo impulsarlos? ¿Cómo incentivarlos? La mejor manera de incentivar la inversión privada es dar un clima de bajo riesgo, y mientras esté la amenaza latente de cambiar el modelo económico, eso es alto riesgo, ¿no? Entonces una rentabilidad alta se ve compensada con un riesgo alto e inhibe la inversión. Yo creo que eso hay que resolverlo lo antes posible, ¿no? Mientras sigue la espada de Damocles, la inversión va a rebotar, va a ser seguramente positiva, pero no lo que tendría que haber sido en otro contexto. Entonces mi postura es que estamos desperdiciando buenos años de crecimiento por un crecimiento más bien bajo, ¿no? No digo recesivo ni mucho menos, pero sí mucho más de lo que se podría sacar, ¿no? Y por supuesto, me imagino que le preocupan los aparentes retrocesos en reformas como las de educación. Usted acaba de señalar el gasto per cápita en educación y el transporte, para lo que se refiere a Lima y Callao. Sí, pues, mira, mientras el mundo está yendo mucho más rápido, Perú, mira, hace 200 años, la distancia entre Perú y el mundo desarrollado es la misma. No hemos podido lograr. Pero hace 30 años nos hemos encaminado mejor y estábamos listos para acordar las brechas, y sin embargo hoy día
nos ponemos a dudar de lo que funciona, lo que no funciona, y queremos copiar modelos como el boliviano, por ejemplo, que hoy día está yéndose a la bancarrota por el lado fiscal, ¿no? Entonces, tenemos que recapacitar e insistir. Además, los países se desarrollan en periodos más largos, ¿no? No solamente en un quinquenio. Es un esfuerzo que hay que hacer y hay que mantener las reformas que he hecho, por ejemplo, en educación, ¿no? Y eso es central hoy día con la economía del conocimiento. Si no, vamos a estar fuera en la periferia todo el tiempo, ¿no? Muchas gracias, Elmer Cuba, por esta interesante conversación. Como siempre, gracias por estar con nosotros en Un placer. Vamos a una pausa, regresamos con